Fue en una tarde seca, el tipo que se rompe tierra allí a los lados del interior de Minas, región de sitios antiguos y pozos artesianos enterrados durante décadas. Llamó a la policía porque eran limpiar un pozo discapacitado con la idea para tratar de reactivar el agua debido a la sequía, y encontró lo que parecía ser 2 cuerpos, o lo que queda de ellos. Cuando llegué, la tapa del pozo ya tenía ácido eliminado. Era de grueso concreto, con un bloqueo viejo, aún arrestado en el mango de hierro. La cerradura era tan rusty que parecía que nadie fue en lo que era hace años. Los residentes dijeron que nunca usaron tan bien que ya estaba sellado cuando compraron el lugar. Descendimos con equipo, bomba de succión, iluminación, todo el camino correcto. Allí, antecedentes, aproximadamente 12 metros, eran 2 esqueletos abrazaron. Sí, abrazado, el brazo derecho de uno alrededor del cuello por el otro, la cabeza de uno contra el hombro del segundo. Ropa o lo que queda todavía cubrió la parte de las piernas del cofre, jeans desvaídos, un vestido con impresiones casi borradas y un anillo de compromiso todavía atrapado en el hueso del dedo. En ese momento, el sentimiento era que estaba viendo algo que no era ser visto, no para mí al menos, sino fue solo cuando subimos los cuerpos y comenzamos la documentación forense de que el sí realmente empezara a pesar. El análisis preliminar ya indicó algo extraño. No hubo fracturas típicas de caída libre. Los 2 estaban en posición estable, aparte uno contra el otro, y el informe más tarde confirmado, muerte por asfixia, lenta, compatible con la privación oxígeno en un entorno cerrado. El tipo la muerte que no grita, no sangra, no hojas de hojas, solo tiempo. La identificación llegó más rápido que nosotros esperé. El arco dental de uno de ellos golpeó una vieja desaparición. Carla Beatriz Gómez, 19 años. El otro, en comparación con el material genético de la familia, era Lucas Acevedo de Lima, 21 años, una pareja. Desapareció desde 2014, después de ir a un cumpleaños juntos en la ciudad vecina. Recuerdo en ese momento, esto dio un pequeño escándalo local. Buscado, helicóptero, policía en camino. Su coche fue encontrado días luego en una calle desierta, puertas bloqueado, nada girado, sin marcas de trawler, sin rastro de pelea, sin boleto, sin carta. Investigaciones de entonces sugirieron escapar o secuestro, pero sin pista, sin testigo, sin cuerpo. El estuche enfriado. Encontramos un teléfono celular en la parte inferior de Bueno, todo corroído, un chip roto en bastante. Dentro de su mochila, una cosa que nadie esperaba, una botella de vidrio bien prohibido, con lo que parecía ser un pequeño cuaderno. Estaba seco, milagrosamente seco, y dentro del páginas de un diario que ha cambiado completamente la ruta de investigación. Hacia las primeras notas fueron comunes, casi adolescentes, quejas de la madre, extraño la escuela, cosas así. Pero el tom cambia. Comienza a hablar del padre de Lucas, un agricultor conocido en región, hombre de dinero y reputación. Ella dijo que él no aceptó citas de ambos por razones obvias, la diferencia clase, según ella, que era peligroso. En una de las páginas ella escribió, me dijo que prefiere ver el hijo muerto de lo que me casó conmigo. Última oración escrita con una carta temblando y una pluma de pluma. Fue marcado en mi cabeza hasta el día de hoy. Si no podemos vivir juntos, nadie lo hará para separarse. Lo miré por largos minutos. El silencio del pozo todavía estaba dentro de mí. Después de la diario salió a la luz. La policía civil reabrió el caso como asesinato. Estaba allí que el pasado comenzó a moverse. El padre Lucas ya había muerto hizo algunos años.
fulminando el ataque cardíaco en casa durmiendo, pero todavía había gente viviente que había trabajado en su granja, que conocía la rutina de esa familia y que recordó cómo funcionaban las cosas allá. Uno de ellos era el capataz de la época, un hombre muy viejo, con problemas de salud. Cuando escuché sobre el descubrimiento en Bueno, pidió hablar con el policía. Estaba presente cuando él habló. Estaba en una pequeña habitación de la casa de donde apenas podía respirar de tanto remedio y sábana antigua. Él era sentado en una mecedora, la voz débil pero firme. No lloró, no trató de justificarse a sí mismo. Dijo eso por la noche de la desaparición, el jefe lo envió a tomar en Lucas al sitio vecino, donde Carla esperado oculto. Se suponía que era una reunión rápida, una despedida. Segundo él, el padre del niño quería a su hijo ver, con sus propios ojos, el tipo de vida que eligió y qué elección ordenada. El capataz dijo que los dos descendieron en el pozo. De buena gana se hizo un punto de decir que mantente solo, lejos de cualquier vista. Un tipo de refugio que el jefe había enviado a un bosque improvisado por dentro, como un tipo de paso seco para que no lo hicieran recto sobre el lodo y que después de ello se entró en la tapa, fue de vuelta, la cerradura cerrada y lista. La intención, según él, no fue para matar, fue presione, haga que los dos se queden unas pocas horas por dentro, repensar el decisión, tener miedo y luego salir con el cabeza más en su lugar. Solo el padre de Lucas tuvo un ataque al corazón al amanecer. Murió durmiendo sin contar a nadie lo que había hecho. El capataz dijo que órdenes esperadas, pero el jefe nunca más habló del tema y él, por miedo a ser responsable, silencioso durante 10 años. No pudimos probar todo que con precisión, pero la evidencia de rotar. La tapa del pozo estaba intacta, la vieja cerradura sin letreros de corte, y ninguno de los esqueletos mostró signos de trauma, pelea, intento escalada. No sabían que nadie iba a regresar. Solo esperaron hasta que se detuvieron respirar. El más cruel es imaginar el tiempo que tomaron para entender que iban a salir. El capataz dijo que después de unos 3 días tuvo un premonitando que algo andaba mal. Pero cuando fue al lugar, la cerradura todavía estaba en su lugar y no tenía coraje para abrir. La conferencia de prensa. Era discreto, pero pesado. El diario era desplegado. La última frase de Carla, que ella escribió pensando que tal vez alguien leería un día, fue proyectado en la pared de la estación de policía. Si no podemos, viviendo juntos, nadie nos separará. En la ciudad estaba en estado de shock, no solo para tragedia misma, pero por lo que dijo sobre todos los que vivían en regreso de ese silencio. Los vecinos que sospechoso, pero nunca habló. El empleados que escucharon rumores y preferían callarse. Los padres mismos de Carla que incluso pensó que su hija había huido por elección. Después hizo una pequeña ceremonia simbólica en el sitio. El pozo estaba cerrado de nuevo, pero esta vez con un plato, solo un nombre, doble Lucas y Carla. Y una cita, 2014. El capataz murió menos de un mes después. Infección respiratoria. Se fue. Una carta con la nieta, disculpándose por no tener coraje. Cerré el informe final con todo lo que tenemos reunirse, pero no fue fácil, porque no. Era solo una habilidad. Era una historia lleno que estaba allí en un agujero de concreto, amortiguado por una tapa y un old lock, y por un orgullo que mató sin tocar tu mano. A veces, cuando yo pregunte cuál fue el caso más difícil que he visto, no hablo de cuerpos lacerados o escenas de crímenes llenos de sangre. Pienso en ambos allí, sentado, abrazando, esperando ayuda que nunca él vino. Y solo respondo, hay casos que la gente no solo se viste con una cuerda, necesitas salir de la conciencia. Después, para ver 2 esqueletos abrazados en el parte inferior de un pozo, no pensé,
en nada más. Me sorprendería hasta que descubrí que hay personas que ven tal informe y vete sin dejar nada. Si suscríbete, activa la campana. Aquí tienen nuevo informe todos los días y ninguno de ellos es tómalo, garantizo. Un deslizamiento de tierra en el momento del que 38 de la carretera 21 bloquearon la media pista norte. Estaba lloviendo durante días y el barranco que bordeaba la carretera mostró signos de sedimento, pero nadie esperaba el deslizamiento de tierra, reveló más que solo y piedra. Ahí me llamaron alrededor de las 7 a.m. El llamado no era urgente. En primer lugar, estos fueron solo restos humanos expuestos por erosión, situación común en áreas donde viejas zanjas ordinarias o los entierros informales son golpeados para trabajos pesados o lluvias. A menos llegue, lo primero que me llamó la atención fue la forma en que los huesos fueron organizados. No era un hueso. Era un conjunto de huesos y todo parecía haber sido apilado verticalmente, aunque el terreno no mostró signos de excavación o interferencia humana. El lugar era un estiramiento de la pendiente lateral con aproximadamente 4 m en altura y vegetación densa. La arcilla drenado como sucede en cualquier cabiraje mal drenado, y lo que apareció debajo, había una maraña de huesos pálido. Seco entre las raíces expuestas, toda una fémur señalada, como si hubiera sido cuidadosamente colocado allí. Fotografiamos todo. La policía científica llegó 2 horas luego con soporte de colección. En total, se encontraron 9 huesos parciales y 2 completos, en diferentes niveles a fondo. Pero ahí es cuando el equipo del análisis preliminar comenzó a hacer el mapeo geológico de la pendiente, que comenzó a salir de control, hacia capas de tierra que generalmente siguen una lógica natural, más profunda, se refieren a mayores, no vencieron con el tiempo estimado de los cuerpos. Uno de los esqueletos, con señales de calcificación avanzado, estaba en una capa superficial. Otro, con huesos que aún se conservan, el tejido orgánico residual era de 3 metros abajo. Llevamos todo al laboratorio forense de la capital. La fecha límite fue apretado, pero tenemos el primero informes en menos de una semana. El hueso más reciente identificado por tela. El ligamento aún se adhirió a las articulaciones. Pertenecían a una mujer de 28 años, desaparecido en 2007, en la ciudad de Pilar do Sul. El mayor, enterrado a solo 1 metro por encima de ella, estaba de un hombre de mediana edad, desaparecido en 1963, en un distrito de Marilia. No había rastrear que los cuerpos habían sido transportados juntos, sin cambios suelo alrededor, no hay marca de compactación, herramienta o embalaje. Fue como si la tierra hubiera tragado estos gente en diferentes décadas, pero él regresó al mismo tiempo. La hipótesis de C descartó un cementerio clandestino ya en el segundo día. No había estandarización en las posiciones de los cuerpos, sin marcas de ataúdes, ropa u objetos personal. No hay evidencia ritualista, sin coincidencia geográfico entre las víctimas, ciudades años diferentes y diferentes, circunstancias distintas, pero todas ellas fueron dados como desaparecidos. Ninguno fue oficialmente enterrado y nunca se ha encontrado hasta ahora. En el entrevistas que di como experto, intenté mantenga el tono técnico. Hablé en movimiento de masas, en posible arrastre de material antiguo por deslizamientos de tierra anteriores. Incluso consideré un fenómeno raro del depósito del río que, con el tiempo puedes mover huesos sin daño. Pero ni siquiera estos, los argumentos respaldaban la lógica de lo que vimos allí. Un diente canino extraído de uno de los esqueletos fue enviado a datación de carbono 14. El informe fue concluyente. Muerte alrededor de 1974. El arco dental estaba intacto, sin signos de desplazamiento, que reglas completamente la hipótesis de ser arrastrado en otro lugar.
Mientras el presione especulado en un cementerio Ghost, revisé los datos intentando encuentra cierta consistencia. ¿Por qué los huesos de tiempos faltantes de tales fueron diferentes juntos? ¿Por qué en capas invertidas? Porque ninguno de ellos parecía haber sido movido o perturbado, incluso después de décadas. Un colega. El geólogo vino a mí días después con el análisis del suelo. Dijo eso. La compactación natural indicó que la Tierra había sido estable durante al menos 20 años. Pero el hueso que encontramos en el antecedentes, bueno, esto no debería estar allí. No tenía más de 10 años. Hicimos un mapeo completo de los alrededores. Nada, no hay otro rastro humano, no pit, sin sendero, sin señales de que esa gente había sido tomado allí por alguien. Fue como si el suelo en sí había tragado a la gente con el tiempo, y solo ahora decidió escupir todo a la vez. Carretera 21. Fue monitoreado. Un extracto de 300 metros fueron prohibidos por precaución y algunas familias buscaron a la policía para tratar de identificar restos de parientes desaparecidos. Lo que no esperaba era lo que entró segunda ola de análisis. Artículos de segunda clase. Los informes estaban listos en la semana siguiente. Al principio, pensé que solo vendría con confirmaciones de las fechas estimado, algo que nos ayudará a ensamblar la cronología de desapariciones. Pero eso no es lo que pasó. El laboratorio cruzó los datos de 4 huesos con información del ADN de miembros de la familia que ya estaban en el Banco Nacional de Desaparecido. La primera correspondencia me llevó aire. Un niño de 11 años, desaparecido en 1992 en Bauru. El segundo, una dama, 74 años, desaparecido en 1981 en São Juan da Boa Vista. El tercero, un 35-year-old man, faltando en 2001 en Limeira. El cuarto, diferente, un adolescente de 15 años. Desaparecido en 1988, nunca encontraron ni siquiera la mochila. Todo estaban allí, en el mismo punto que el barranco, separado por décadas. Lo que empezó a molestarme fue el detalle que no se informó en el informe ninguno. Pero todos en el equipo sabían cabeza. Ninguna de las capas del suelo mostró signos de perturbación. Alguien puso cuerpos allí, tendría que abierto, enterrado, portada, espera décadas, y hazlo sucesivamente con una precisión absurda, como alguien que planta algo durante décadas seguidas en el mismo macizo de flores, sin dejar rastro. Era inviable. Comenzamos a estudiar el comportamiento de hasta a lo largo de los años. Tomamos imágenes satelitales, informes de ayuntamiento, boletines de defensa civil. Nada indicó que ese estiramiento tenía cualquier intervención humana sufrida en últimos 40 años. La vegetación fue continua, la erosión era superficial, no hubo evidencia de movimiento de la tierra profundo y los cuerpos, los cuerpos fueron posicionados como si siempre había estado allí, sin rastro de trauma, sin ropa, sin identificación, pero en orden, como en un archivo antiguo estar cerrado lentamente. Yo empecé sueña con eso. Una de las cosas que nunca podría explicar y que puse el informe fue la presencia de pequeños amuletos de hierro junto a 3 de los huesos. Uno era una cruz hecha de alambre, otro parecía una llave, y el tercero, sinceramente, no lo sé. Parecía un gancho oxidado, pequeño, atascado entre las costillas. El hierro no golpea con objetos ordinarios. No fue clave desde casa. No era un material de trabajo. Yo estaba demasiado enterrado, pero en diferentes puntos, como si hubiera funcao. No valor. Hablé de eso con un amigo arqueólogo. Ella dijo objetos. Los simbólicos a veces se usan en prácticas de entierro regional informal, pero también admitió que todo eso fue demasiado extraño para ser explicado por prácticas humanas comunes. En la 8ª semana, uno de los antropólogos que ayudó en la proyección me llamó esquina.
Ella se había reorganizado disposición ósea basada en el capas del suelo y en las fechas de desaparición. Algo al respecto era tenso, temblado. ¿Notaste simetría?, me preguntó mostrando el portapapeles. Miré de nuevo. El más los viejos estaban en el fondo, pero desalineado con cronología del suelo. El más reciente se acercó al superficie, pero en capas inversas. Fue como si el tiempo no hubiera diseñado en línea, pero en espiral. Traté de mantener calmarse, pero no hubo discusión técnico que explicó eso. Hicimos un último escaneo con gel de radar en circundante. Nada. Ningún otro rastro de entierro. Ese día, antes de irme, yo regresé al punto del barranco. Lluvia delgada, la arcilla ya se había secado parte, pero la pendiente todavía tenía marcas de erosión. El olor a tierra húmeda mezclado con algo metálico, difícil de describir. Me quedé allí, mirando, tratando de entender. Fue entonces cuando llegué a sentimiento extraño, no miedo, pero presencia, como si algo hubiera espera. La prensa ya llamó al cementerio de Carretera 21, pero los expertos serios lo sabían. Eso no fue un cementerio. Los cementerios tienen orden, intención, cronología. No había nada de eso allí. Fue un error en tiempo, una falla discreta en la tela de realidad, como si el suelo hubiera fragmentos absorbidos de historias que deberían estar lejos el uno del otro. Pero por alguna razón se quedaron allí, sin conexión aparente, sin estándar, pero para incluso perfectamente ajustado. Uno de los últimos informes que firmé, traje esta frase que dejé al final sin explicar. Algo que me vino cuando miré de nuevo la distribución de huesos. Todos parecían haber sido colocados allí, no casualmente crimen, pero por algo que esperaba que fueron encontrados. Exactamente al mismo tiempo. Sé cómo esto suena y no tengo pruebas. Su objetivo es apoyar esta idea, pero durante años trabajo con cuerpos. He visto ese tiempo lo hace con los huesos, con tierra, con materia orgánica. He visto descomposiciones en todas las fases y reconocer los estándares con facilidad. Pero no había ningún patrón allí, hubo intención. Algo se mantuvo esas personas juntas. Y cuando la tierra se dio, fue como si hubiera decidido ese era el momento. Tal vez no tienen enterró a esas víctimas. Tal vez tener guardado. Si hay algo que no puedes enseñar de ninguna manera es cuando el lugar importa para todos, menos para ti. El caso estaba en Campinas, zona este, en una de aquellas aldeas donde parecen casas igual. Las puertas son bajas y todas. El mundo es conocido al menos desde una vista. Me llamaron un miércoles mañana. Fue para dar soporte técnico en un boletín de desaparición que tuve investigación criminal. La víctima, 39, year-old man, vivió solo. Desapareció. Se hizo cuando los días. Sin señales de lucha, teléfono celular apagado, nada en los asientos, nada en la casa, solo la sensación incómoda de que algo que estaba mal. No fue el primero. Desde que entré en una escena como esa, pero hay algo que se escapa del estándar, el equipo. Ya había pasado allí, hicieron la encuesta fotográfica, cosechada de digital, aparentemente todo limpio. No tenía una gota de sangre, nada de lugar, sin móvil arrastrado, sin señales de descomponer. El delegado solo quería pasé el ojo técnico para ver si valió la pena activar luminol, pero era solo yo, cruza la puerta de la cocina, me detuve al mismo tiempo y miró la pared trasera. No había nada allí, ni grietas, sin mancha, yeso reciente, pero bien hecho. Pintar todavía oliendo a lo nuevo, pero lo que atrapó fue el olor. No fue fuerte, ni siquiera era constante. Pero en ciertos momentos, cuando el viento se detuvo, cuando se sentó el aliento, había algo allí, un olor metálico, amortiguado, casi imperceptible, pero que para aquellos que trabajan con la muerte es como una alarma disparando dentro de la cabeza.
Pensé para mí mismo, este no es un producto de limpieza, esto no es pintura fresca, esto está mal. El oficial de policía civil que estaba conmigo se rió. Dijo que era algo en mi cabeza, que la casa había sido lavada 2 días antes por la hermana de la víctima, que olía de desinfectante de pino. Pero no discutí, solo pedí aplicar el luminol en esa pared. Hicimos pulverización, luz apagado, cámara lista, nada, ni siquiera trace de hemoglobina, sin chapoteo ni migas de evidencia. Y sin embargo, miré esa pared como si ella estaba mirando hacia atrás. Regresé a coche con esa sensación de aquellos que son mal, pero sabes que está bien. Di entrada en el informe con observaciones técnicas. Cité el olor, el yeso reciente, la ausencia de marcas. Fui clara. No hubo indicación de expertos detectable, pero hubo extraño sensorial, y yo recomendamos reanálisis futuro, si surgiera algo nuevo. En la práctica nadie lo toma en serio. Experto diciendo que olía, sin prueba, sin foto, sin muestra, parece adivina, intuición. Y la intuición no entra en la investigación. 2 días después, obtengo conexión del delegado. Era nuevo. Encontraste al chico. Parte encontrado, su congelado mi sangre. Regresé a misma casa, mismo patio trasero, misma puerta abajo, pero ahora la pared trasera de la cocina estaba abierta, literalmente. Durante un reingreso con el vecinos, un oficial de policía militar desconfiado del albañil de la casa al lado, sujeto calado, demasiado útil. Había hecho un servicio de renovación allí un mes antes, a petición del residente mismo desaparecido. Nadie conocía eso fue hecho. Después de algunas inconsistencias en el testimonio, los enviaron para abrir la pared. El yeso dio demasiado fácil, el interior hueco. Y adentro, comprimido entre mortero y mampostería antigua, fueron huesos. No todo el cuerpo, solo parte. Huesos largos, costillas, piezas que un día era un hombre. Estaban secos, sin tela, sin olor, demasiado seco para lo que días. El informe aún se tomaría, pero lo que realmente sorprendió fue el estado del yeso. Era suave, seco, como si hubiera sido hecho semanas antes. Solo lo juro, 3 días antes, todavía miraba fresco. Brillaba con barniz, olía al Nueva Lima. Olió a lo que ya no debería oler. Estaba en silencio mientras los expertos locales hicieron la extracción. Uno de ellos se volvió y preguntó, ¿cómo yo? ¿Sabías? Respondí solo con un encogimiento hombros. Tampoco lo sabía. No en cierto modo que explicarías en voz alta. El albañil fue arrestado al día siguiente. Después de horas negándolo, terminó confesando. Dice que discutió con el víctima por dinero, una empuja, un golpe con el cable lleno y el sujeto murió sin testigos, sin sonido. Era el amanecer. Al día siguiente, él simplemente abrió el muro de sí mismo Reforma y enterró el cuerpo allí. Tocado de nuevo, pasó cal, limpió todo con lejía. Fue él quien llamó la hermana de la víctima y sugirió llamar policía cuando notó el jugo. Frialdad absoluto, pero el más inquietante vino después. El informe preliminar llegó al después del lunes. Azarda tenía incluso características compatibles con el víctima perdida: altura, edad estimada, pequeñas fracturas viejas en los brazos que golpean. Con un accidente tuvo años antes. Pero fue el análisis químico el que se equivocó todo. El reactor de cromatografía de gases demostró que no había más sangre fresca en la pared, ni en los huesos, ni en rastros, nada. Los tejidos habían sido degradados rápidamente demasiado. Según los expertos de laboratorio, era imposible que el lugar estar exudando cualquier tipo de olor metálico. Después de tantos días, sin tela suave, sin humedad, sin infiltración, no hay olor alguno. Solo sentí y se convirtió en un sin mano. No solo para mí. El delegado de caso, que hasta entonces trataba todo como otra desaparición,
con el resultado trágico, llamado a hablar. Quería entender lo que me hizo sospechar que Pared, incluso con luminol negativo, con todo se ve limpio. Lo intenté explicar, utilicé términos técnicos. Hablé sobre lo que llamamos informalmente de olor a escena, una especie de percepción que los que trabajan durante años con un cadáver termina desarrollando. Olor seco, pero ácido, algo que se asemeja a metal oxidado con carne cruda y al mismo tiempo no recuerda nada específico. Es como si el cuerpo deja una firma en el medio ambiente invisible, intangible, pero presente. Ella me escuchó con respeto, pero me di cuenta en mirar. Para aquellos que no viven esto parece superstición. Lo peor fue en la corregedoria. Sí, porque abrieron un procedimiento interno para verificar si había accedido a alguna información privilegiada antes del la policía descubre el cuerpo. Querían saber, como experto, sin ninguna prueba, señaló el lugar exacto de ocultamiento. Y porque, incluso con el luminol negativo, yo insistí en la pared. Fue un período de silencio. El equipo no hizo comentarios. Los colegas comenzaron a tratarme con ese respeto incómodo, el que le damos a los que parecen saber más de lo que debería. Pero ahí es cuando una cosa me tomó de verdadero. Recibí por WhatsApp a mensaje de la hermana de la víctima. Ella obtuve mi número por un colega, se disculpó por la intrusión y agradeció la insistencia, pero que shock fue lo que dijo al final de mensaje. Pensé que se estaba poniendo loco, porque la primera vez que entré en la cocina, días después de que desapareció, yo también olía strange. Pensé que era un producto de limpieza agrio, pero el olor vino y vino como si no quería desaparecer. Ella también sintió sin formación forense, sin entrenamiento técnico, pero sentido. Me dejó en silencio por días. El asesino, el albañil vecino, abogado fijo, estaba en la cárcel, en la celda provisional. Un colega del equipo de experiencia me dijo que preguntó con coldness cómo había descubierto la policía. ¿Dónde estaba exactamente el cuerpo? Cuando dijeron que era por un olor, se rió, dijo, imposible. Muro desde los 15 años. Usé masa nuevo, lejía, dije el secado. Ni siquiera lo dejé dentro del muro, ni siquiera las ratas encontrarían. Y la frase se quedó conmigo. Incluso las ratas pensar. No podía dormir correctamente. Regresé a la escena semanas después, sin uniforme, solo para ver. La casa era bloqueado, placa a la venta en la puerta. El número de la calle se había intercambiado, intento de la familia a borrar el pasado. Pero al tocar la puerta, incluso fuera, lo juro, eso me vino a olor débil, pasajero, pero real. No le dije nada a nadie, no escribí esto en el informe, no mencioné en ningún lugar. Porque si tienes algo que el mundo no acepta bien, es cuando la ciencia falla, cuando solo tú percibes y nadie más. Me quedé por meses melancólico eso. En la graduación de una nueva clase de expertos, uno de los maestros me invitó para dar una conferencia. Me negué. Él insistió. Dijeron los estudiantes queridos, escuche el caso de la pared que olía sin oler. Fui. Al final, un estudiante yo preguntó qué pensé que sucedió. Si fue sobrenatural, si el house advirtió, si el cuerpo gritaba por ayuda, incluso después de ser asesinado. Y respiré hondo y dije lo único que tenía sentido. Creo que cuando la gente trabaja con la muerte por mucho tiempo, aprendemos a escuchar lo que los ojos no vienen. La nariz siente lo que el informe niega. El cuerpo de la víctima puede incluso estar oculto, pero él sabe que está siendo buscado. Y a veces respuestas no fue para sudar hermosa ni para dar efecto. Era justo lo que sentía. Hasta el día de hoy, cada vez que entro en una casa, en silencio, me detengo en la puerta e inspiro abajo.
No porque quiera encontrar algo, pero porque a veces es el lugar que quieres estar. La puerta estaba cerrada por dentro, ventana cerrada, sin señales de desglose, no nada fuera de lugar. Solo su cuerpo allí estiró en el piso de la habitación, cerca de la cama, una piscina de sangre ya seca como si el tiempo lo hubiera hecho. Se detuvo allí, y solo había una cosa más extraño que todo esto. No tenía un huella ni siquiera en el piso, ninguno, ni un senderda en el polvo del pie, ni siquiera digital. En el pomo de la puerta, ni marca en la alfombra, solo ella caído, muerto. Entré en el apartamento con un sargento de PM y dos más colegas de la experiencia. El vecino del bajo, quien llamó a la policía, dijo que sentían un olor extraño que proviene del techo y que el girl no ha contestado el teléfono celular durante días. El liquidador se fue con nosotros, desbloqueado la puerta con la llave del edificio, pero ahí fue cuando llegó la sorpresa. Llave original del residente estaba adentro, equipado en la cerradura, como si nadie se había ido, como si fuera un caso. Por supuesto, suicidio, pero no lo fue. Lo primero que me molestó fue el silencio. El lugar estaba demasiado limpio, demasiado organizado. Ella estaba vestida como si acabara de regresar de la calle con la bolsa enferma al lado. El teléfono sin desbloqueo reciente, notificaciones, todo sin abrir, pero la sangre no mentía. La escena parecía mal. Las salpicaduras estaban frente a un lado. Eso no superó la posición del corte. En la cuchilla de cuchillo, por ejemplo, fue acostado demasiado lejos. El tipo de corte fue profundo y la rigidez que ya está instalado, estimamos más de 48 horas. Y ahí es donde empezamos desconfianza, no por el crimen en sí, sino porque es imposible sucedió así. La ventana del baño dio a un fanático de la ventilación. Fue el único punto de entrada posible, dado que el resto de la casa fue amurallado por edificios vecinos, pero fueron esos ventanas, tipo de inclinación, pequeño, con hardware viejo y mucho polvo acumulado en las esquinas. Solo el polvo estaba ahí intacto. Nadie había pasado allí, ni siquiera tocado. Ese polvo dijo todo. La puerta principal cerrada con el llave adentro. No hay marca en el piso. No hay huella digital extraña, no hay rastro de piel o sudor en su lugar, nada menos que la víctima. Pero el cuerpo no cayó, naturalmente, y la posición de los brazos y las piernas era más para alguien que fue colocado allí, no es que cayera. Ese día, nosotros volvió a la base más silenciosa que la normal. El informe iba a tomar tiempo, pero nosotros ya lo sabía. No tenía sentido. El apartamento no tenía cámara, el corredor ni, el intercomunicador no grabó llamado. Era como ella lo había hecho, asesinado, pero sin dejar ninguna evidencia de motivación, sin boleto, sin crisis aparente. Solo hay algo que aprendí todos estos años. Si no tienes huellas, es porque alguien limpió. Y si claro, es porque tenía razones para esconderse. Los giros de revisión llegaron solo días luego y comenzó con un detalle que nadie se había dado cuenta hasta ahora. A nosotros solo logró avanzar, porque uno de los muchachos del equipo decidieron desmantelar el rail de cortina de baño para busque marcas de óxido. Exageración, pero estaba allí en el borde del riel, casi atascado en el plegado plegable, que encontró una línea transparente, un trozo de alambre de nylon envuelto en apoyo. Parecía una línea de pesca, de esos muy delgados. No llamó la atención, pero había un detalle extraño. Era polvo casi blanco, imperceptible. Lo enviamos al laboratorio junto con las otras colecciones. Y algunos días después llegó la primera pista real. Ese polvo era residuo de yeso, solía remolcar la pared o hacer pequeñas reparaciones. Eso podría ser cualquier cosa o podría ser todo. A partir de ahí
Volvimos al departamento con otra cabeza. La víctima había trabajado como diseñador de interiores, entonces lo hizo sentido de tener material de trabajo allí. Pero por el hilo con yeso estaba oculto, detrás de la cortina del baño, uno de los técnicos tenían una idea. ¿Hace el cable había sido acostumbrado a tirar de cosa, como una llave? Y ahí es cuando cayó el récord. El día que encontramos el cuerpo, la puerta principal estaba cerrada adentro, con la llave todavía en dentro del interior. Solo el riel de la cortina estaba casi alineado con la dirección de la puerta y el cable tenía la longitud exacta para alcanzar el detener. Bien podría haber sido. Se usa para retirar la llave más tarde para bloquear. Fue un truco. El asesino cerró la puerta usando una copia de la clave. Después introdujo la llave original en el agujero de bloquear, unido a este cable y tirado. Ve de la puerta hasta que la deje adentro, creando la ilusión de que ella nunca se fue de eso. Probamos. Reproducimos el método con una réplica de la cerradura. Funcionó y estaba en silencio, y tenía más. Regresamos a los registros móviles. De esto, un número borró recientemente. Tiramos a través del operador. Era de exnovio. Dijo que ya no ves allí meses. Según los vecinos, nunca más había aparecido allí. Pero no estuvo bien como esto. Una cámara del bloque. La farmacia de la esquina grabó la silueta de un hombre que ingresa al edificio en un down, 3 días antes de que el cuerpo esté encontrado. La imagen era mala, borrosa, pero se podía ver que se puso calcetines blanco, solo calcetines, sin zapato, y ese golpe con otro detalle. En el fondo del gabinete del dormitorio, justo en la esquina, el agente encontró un par de calcetines, sangre sucia femenina, doblada como si hubieran estado atrapados allí a toda prisa. Eran calcetines de la víctima misma. Él usó que no dejar huellas, no sus pasos. Con esto, la investigación plató. La experiencia encontró rastros de mismo yeso que estaba en el cable dentro de su mochila, en la casa donde vivía. Y todavía se encuentra escondido en un portador de guantes un duplicado de la llave su apartamento. Era él, el novio. El aunque dije que no había semanas, la misma que juró haberse convertido página. Asesinado por celos, frío, sin ruido, con calma, planeado. Parte más inquietante en el interrogatorio, él acaba de decir una oración. Entré y me fui, sin dejar el camino, solo ella nunca. Deja que realmente salga. No hubo grito, no hubo pelea, no hubo robo. Solo tenía método, un plan que casi pasó golpeado, casi. Pero lo que ofrece no es el crimen en sí, siempre es lo que queda. Y esta vez fue un hilo con yeso en polvo atrapado en la cortina. Si escuchaste aquí, ahora me dice. ¿Y si la puerta de la casa también está encerrada dentro? Comenta sobre lo que crees que faltaba en esta investigación y si quieres más historias como esta, donde está el terror real e invisible, se suscribe al canal, activa la campana y comparte con alguien quien piensa que es seguro. Aquí hasta la ausencia de huellas deja pistas. Y he visto todo en estos 24 años asistiendo a ocurrencia en la carretera. Cuerpo retorcido debajo del carrito Bush, después de ser atropellado, personas que muere con un aspecto abierto, como si estaba preguntando por qué. Pero nunca, nunca he pasado por algo así. Fue un martes nublado, final de julio. La llamada llegó a las 5:32 mañana, que 211 de BR estiramiento aislado, sin publicación, sin casa, sin hombro decente. El auto ya estaba en la pista desde 4. Entonces yo y el conductor logramos llegar rápido. En el sitio, solo un cuerpo extendido a un lado, justo en la pista blanco. No hay vehículo alrededor, sin marca de frenado, nada. El tipo de cosas que me hacen más incómodo que los accidentes abiertos, cuando parece que el cuerpo fue colocado allí con cálmate, incluso con celo.
Hombre aparentemente entre 40 y 50 años. Ropa simple, zapatilla, sin mochila, sin billetera, sin sangre visible, sin fea abrasión. Solo mirando, date cuenta de que el cuello estaba roto, pero no parecía haber sido arrojado. Él sabe, estaba bien, como si tenía acostado allí. Hice el siempre. Fotografié con teléfono celular institucional y respaldo en Canon. Yo usé el GPS de tableta para marcar el punto exacto. Escribí la hora 5:43. Activé el IML Rabecao de la ciudad vecino, que generalmente toma 1 hora y mitad a 2 para llegar a este tramo. Mientras tanto, configuré ese pequeño perímetro con cinta amarilla. No había testigo. Sin parar de coche, no sonido. Solo el ruido de los neumáticos en la pista distante. Seguimos esperando allí. 2 horas después, el conductor del Rabecao llamó diciendo que era próximo. Le pedí que se detuviera en el lado CREA a la derecha, como siempre. Caminé al bordillo improvisado para guiar el auto. Fue entonces cuando me di cuenta. El cuerpo no estaba más allí. Pensé que tal vez el conductor del coche tenía alguna razón. Grité, ¡nada! Miré piso, sin marcas de arrastre, sin sangre, sin huella, nada, solo el vacío donde había estado el cuerpo. Mis piernas eran tambaleantes, rodé el arbusto, busqué con linterna, nada, absolutamente nada. Eso no tenía sentido. Cuando él llegó Rabecao, solo pude decir, desapareció. El conductor pensó que es broma, luego pensé que era brote. Mostré las fotos, mostré la hora, se puso blanco. Regresamos ambos al punto exacto, solo el silencio. Ni animal hizo ruido. La cinta todavía estaba allí intacto, pero el cuerpo tenía desaparecido. En el camino de regreso, yo sentí un negocio estomacal que no conozco describir. No era miedo, era una especie de vergüenza mezclada con ira. Y sabía lo que había visto, sabía lo que había fotografiado, conocía el protocolo y aún así volvería sin cuerpo. En el momento del informe dudé. Yo escribí, llegada a las 5:37. Cuerpo masculino adulto encontrado en posición lateral en el rodamiento, sin signos aparentes de violencia externa. Fotografía y geolocalización realizada. Nadie ubicado en el momento de la llegada de equipo de eliminación. A las 7:41. El papel parecía burlarse de mí. En el día A continuación me llamaron en coordinación. Querían entender si había sido un error de ubicación, confusión de kilometraje, intercambio de pistas. Tomé todas las fotos, mostré el punto exacto en el GPS, mostré el tiempo fotográfico, el registro de la conexión Pro Rabecao. Todo lo revisó, pero ¿cómo explicar que el cuerpo desapareció sin dejar el sendero? Fui liberado, pero con un peso en el cofre. Nadie dijo abiertamente, pero sé cómo las cosas, ellos trabajan. Dudará Coxish, irá. Creo que dormí, fotografié un borracho que se levantó y dejó eso. Inventé. Cometí un error. 3 días después, estaba fuera cuando recibí un mensaje en el grupo de equipo. Un cuerpo fue encontrado por un conductor de autobús acostado en el hombro de QM 272 del mismo BR. 60 kilómetros por delante, el mismo lado de la pista. Cuando vi la foto, mis manos temblado. Era él. Misma ropa, la misma posición, la misma inclinación del cuello, el mismo ángulo del brazo estirado. Fui allí el mismo día. Necesitaba ver con mis ojos de esa escena. Parecía que había atrapado mi fotografía y colocado en el mundo real, como si alguien había copiado la imagen y pegado al lugar equivocado. No hay marca de arrastre, sin signo animal, sin trauma adicional, nada. El más inquietante, el posición de la cabeza, brazo, pierna, era idéntico. A los hilos de cabello en la cara se veía igual. El cuerpo era recolectado esta vez. Llegó al IML con un informe completo. Pedí acompañar la necropsia. Dijeron que la muerte era por trauma cervical,
que el tiempo estimado de la muerte fue entre las 5:30 y las 5:45 de la mañana, 3 días antes, exactamente el intervalo en que había tomado las fotos. Pero como terminó con 60 kilómetros por delante, ¿y por qué? Estuve unos segundos en silencio dentro de la habitación fría de IML, mirando el informe. El forense tenía una expresión impasible, de aquellos que no denuncian nada, sin duda, sin certeza. Ella solo repitió: la muerte ocurrió entre 5:30 y 5:45 de la mañana en ese día. No hay signos de movimiento de post-mortem, sin desplazamiento. Esa última frase estaba martillando mi cabeza, sin desplazamiento. Pero vi el cuerpo, documenté el cuerpo. Esa mañana, ese kilómetro, yo fotografié y todavía, ahora tenía 60 kilómetros por delante, como si había muerto allí en el nuevo punto. Llegué a casa ese día con un nudo en la garganta. Sabía que si hablaba esto en voz alta sería una broma, o parecería una especie de colapso mental. Entonces me quedé, pero la historia no fue guardado. 2 días después recibí notificación. Mi informe ha sido disputado formalmente. El enjuiciamiento quería aclaraciones sobre la desaparición del cuerpo en el lugar inicial. Según ellos, hubo severa inconsistencia entre documentación fotográfica y realidad posterior del cadáver. Y lo peor, implícito que el error podría comprometer la cadena de custodia de caso. Era como si hubiera fallado con los muertos, como si lo hubiera dejado escapar, como si fuera responsabilidad mío que había regresado a otro lugar. Pasé la noche releyendo cada línea de mi informe. Revisé la hora por hora, revisé los metadatos de las fotos, todo derrotar, seguí el protocolo. Hice el que debería haber hecho, pero no pude dormir porque en el fondo sabía que nada explicó eso. Unos días después, fui convocado para audiencia técnica. Fui tratado con educación, pero con ese tono velo de desconfianza. Hecho preguntas simples pero cargadas de juicio. ¿Estás seguro de que estaba el cuerpo allí? ¿El señor puede tener confundido el lugar? La posibilidad de que fuera un viviente individuo que solo parecía muerto. ¿Documentó la temperatura, cuerpo? ¿Revisaste los signos vitales? ¿Qué pasa si exageraste la situación? Quería gritar. Quería levantarme de silla y mostrar cada imagen, cada uno coordinado, cada maldito minuto que estaba de pie junto a ese cuerpo, esperando a Rabecaon, que nunca vio nada. Pero no fue de uso. Fui liberado y me quedé esperando la decisión de mi informe. Nada fue anulado oficialmente, pero la expresión en la cara del fiscal fue suficiente para entender que allí, dado lo que escribí, que era ser leído con más precaución, como si ahora tuve un asterisco invisible del lado de mi nombre. Pasé semanas revisando esa mañana. Revisé las fotos, revisé el estiramiento VR en Google Maps. Traté de simular cómo alguien podría haber atrapado el cuerpo sin dejar una marca, un dron, una cuerda, una grúa silenciosa. Pero, ¿por qué harían eso? ¿Quién lo haría acceso a esas coordenadas? ¿Por qué reemplace el cuerpo exactamente forma? Lo único que sabía era que los muertos habían muerto donde yo lo era. El informe confirmó eso, y había registrado esto. El tiempo fue grabado y todo indicó que ese punto inicial fue el verdadero lugar de la muerte. Pero entonces, ¿cómo explicar el reaparición? Hablé con un colega de experiencia, viejo, retirado, un tipo que ya había visto mucho más que yo. Le dije historias sin dar muchos detalles y él solo dije: hay cuerpos que no aceptan ser recolectado, cuerpos que quieren decir algo, pero no como la gente entiende. A veces vuelven al lugar equivocado solo para saber que tienes algo incorrecto en otro lugar, que me estremecieron. Y peor, no habló como quien cree en sobrenatural. Habló como quien ha visto esto antes, como quien no lo intenta comprender, solo aceptar.
En los siguientes meses, el caso del hombre continuó sin solución, sin identidad, sin familia, sin registro en los bancos datos, sin impresión compatible, sin queja desaparecida, ningún signo de quién era. Fue enterrado como indigente y yo seguimos con eso, día atrapado dentro de mí. Nunca más asistí a una ocurrencia igual, nunca más vi un cuerpo desaparecer, pero nunca podría confiar 100% en lo que mis ojos ven, porque esa mañana, que parecía todos los otros, se convirtieron en un punto fuera de la curva en mi vida. Un punto silencioso, un punto que nadie puede explicar. A veces, cuando vuelvo a solo en casa al amanecer, me imagino ese hombre de nuevo acostado en el hombro, ojos cerrados, cuerpo tranquilo, como si se hubiera quedado con cuidado, y me pregunto si no fue tomado por nadie, así que ¿cómo llegaste allí? Y peor aún, fue incluso si él o algo parecía consigo